Hola, hoy voy a continuar con los sistemas gas líquidos, un componente condensable. Concretamente, voy a la parte número 3 o el método número 3 para calcular el valor o estimar el valor de la presión de vapor, que es el uso de la ecuación que se conoce como ecuación de Clausius-Clapeyron. Para utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron hay que hacer dos suposiciones simplificadoras. La primera es tomar el volumen del líquido, el volumen molar del líquido insignificante delante del volumen del vapor. Y la segunda es suponer el calor de vaporización constante en el rango de temperaturas que se va a trabajar. Si nosotros realizamos esa hipótesis, vamos a poder, o esas suposiciones, vamos a poder utilizar esta expresión para calcular la presión de vapor por medio de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Ahora, hay una ecuación de Clausius-Clapeyron original, esta es la que se obtiene una vez que se hacen las suposiciones, pero es de nuestro interés solamente la que se obtiene una vez que se hacen las suposiciones. Donde en esa ecuación tiene la característica de que P estrellita va a ser la presión de vapor de la sustancia pura, delta HB lo que se conoce como vapor de calor de vaporización, R es la constante universal de los gases, T es la temperatura absoluta y B es una constante por determinar. Esta ecuación tiene la característica de que para poderla utilizar se debe conocer el valor del calor de vaporización entre la constante universal de los gases, que va a ser un valor constante, o por lo menos nosotros lo vamos a tomar así, en el rango de temperatura que vamos a trabajar, y la B también va a ser una constante, pero por lo general es desconocida. Vamos a explicarlo mejor con este ejemplo. Este ejemplo es tomado del Felder tercera edición, en realidad es el ejercicio 6.8 del Felder. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es el análisis preliminar. Se nos expone que tenemos un matraz que tiene un solvente, de hecho tiene un solo compuesto dentro del matraz, que es el solvente. Ese solvente se encuentra en fase de vapor y en fase de líquido, y dentro del matraz se mantiene una temperatura de 35 grados centígrados. Vamos a colocar acá temperatura de 35 grados centígrados. La pregunta concretamente es los moles de vapor que se encuentran dentro del matraz. Es decir, nosotros lo que deseamos es determinar el número de moles de vapor. Eso es lo que nosotros deseamos. Para plantear el ejercicio, lo primero que vamos a hacer es suponer el comportamiento de gas ideal. Es decir, suponiendo, y vamos a decir que se comporta como un gas ideal. Esto es con el objetivo de poder utilizar la ecuación de estado de los gases ideales, que establece que la presión por el volumen debe ser igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Una vez que nosotros hacemos esa suposición, entonces podemos despejar lo que sería los números de moles de vapor, que deben ser iguales a la presión multiplicando el volumen sobre la constante universal multiplicando la temperatura. Los datos que se tienen es que la temperatura dentro del matraz es de 35 grados centígrados y que el volumen del vapor es de 150 mililitros, o el volumen del gas que se encuentra sobre el líquido es de 150 mililitros. Eso quiere decir que tendríamos, por ejemplo, una temperatura de 35 grados centígrados. No nos conviene la temperatura en grados centígrados, nos conviene en una escala absoluta, porque la ecuación de estado de gases ideales trabaja con temperaturas en escala absoluta. En este caso vamos a utilizar la escala Kelvin, que tendría un valor de 308 Kelvin. Lo que sería el volumen, en este caso, que es de 150 mililitros, no nos conviene en mililitros, vamos a llevarlo a litros. Un litro equivale a 1000 mililitros. Y esto nos va a dar 0,150 litros. El valor de la constante universal, aunque tiene múltiples valores, podemos tomar, por ejemplo, el que establece que es 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Es muy importante notar, ¿no?, que la constante universal tiene varios valores porque tiene varios juegos de unidades. En este caso vamos a utilizar este juego de unidades que relaciona lo que son las atmósferas, los litros, los moles y los Kelvin. Ahora, si nosotros sustituimos estos valores en el número de moles, o la expresión que determinamos para el número de moles, nosotros lo que vamos a obtener es lo siguiente. El número de moles va a ser igual a la presión multiplicando el volumen, que en este caso es de 0,150 litros, sobre la constante universal, que es 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin, multiplicando la temperatura en grados Kelvin,
que es 308 Kelvin. Si nosotros simplificamos, los litros se van a simplificar con los litros, los Kelvin con los Kelvin, lo que vamos a obtener es un valor de 0,005939 y las unidades que van a quedar van a ser moles sobre atmósfera, multiplicando a la presión. Ahora, hay un punto importante y que nosotros podemos deducir en base a lo que hemos hablado ya del diagrama de fases. En este caso tenemos un solo compuesto dentro del matraz, pero ese compuesto se encuentra en forma de vapor y en forma de líquido. Eso automáticamente quiere decir que el sistema que se tiene dentro del matraz está saturado. Ahora, ¿qué implica que el sistema esté saturado? Lo que implica que el sistema esté saturado es que la presión a la cual se encuentra el solvente en fase de vapor va a ser igual a la presión de saturación del solvente a la temperatura dada. Como pueden notar acá, nosotros no tenemos el valor de la presión, es decir, la presión que se encuentra, a la que se encuentra el vapor dentro del matraz es desconocida. Entonces tendríamos que determinarla. Por eso, lo primero que hay que establecer es si es una presión de saturación. En este caso, es una presión de saturación o una presión de vapor porque se tiene tanto líquido como vapor dentro del matraz. Entonces tendríamos que para poder determinar ese número de moles tenemos que determinar lo que es la presión de vapor. La vamos a determinar con el uso de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Si nosotros leemos el problema vamos a notar que se nos dio un juego de temperatura y de presiones. Por ejemplo, para una temperatura de 25 grados centígrados se estableció que la presión de vapor, en este caso del solvente, tenía un valor de 50 milímetros de mercurio. Para la temperatura o una temperatura de 45 grados centígrados se estableció que la presión de vapor del solvente tenía un valor de 200 milímetros de mercurio. Todo esto en el enunciado del ejercicio. Es decir, que nosotros podemos llenar este cuadrito que tenemos acá, donde la temperatura debe estar en Kelvin, o sea que sería 25 más 273. Eso para la primera, que es 25 grados centígrados. La presión debe estar en milímetros de mercurio, que sería 50. La otra temperatura sería 318 Kelvin, que la obtenemos al sumarle 273. Y la presión en milímetros de mercurio, que sería 200. Nuestro objetivo es determinar la presión para 35 grados centígrados, que tiene un valor de 308 Kelvin. Cuando nosotros deseamos determinar una presión de vapor a partir de la ecuación de Clausius-Clapeyron, y debemos recordar que la forma de ecuación de Clausius-Clapeyron es la siguiente, es logaritmo neperiano de la presión de vapor del solvente, en este caso porque estamos trabajando con un solvente, a la temperatura dada debe ser igual al negativo del calor de vaporización sobre la constante universal de los gases, y vamos a escribir de esta manera 1 sobre T más la constante B. Tenemos un pequeño inconveniente o tenemos un problema debido al cual no podemos calcular la presión de vapor para la temperatura de 308 Kelvin, y es que nosotros desconocemos el valor del calor de vaporización sobre la constante universal y desconocemos el valor de la constante B. Para determinar el valor del calor de vaporización y el valor de la constante B, vamos a utilizar un método que se conoce como linealizar, o vamos a ajustar esa ecuación a la ecuación de una línea recta. Me explico. Vamos a tomar, por ejemplo, la ecuación de Clausius-Clapeyron, logaritmo neperiano de la presión de vapor del solvente a una temperatura dada es igual al negativo de delta HB, que es el calor de vaporización, sobre R por 1 sobre T más la constante B. Y vamos a utilizar la analogía, es decir, para nosotros el logaritmo neperiano de la presión del solvente a una temperatura dada va a ser Y. Lo que compete al negativo de delta HB sobre R va a ser M. Lo que compete a 1 sobre T va a ser X. Y lo que compete a la B mayúscula va a ser la B minúscula. Lo que tenemos acá es la ecuación de una línea recta, donde nosotros entonces estaremos estableciendo que lo que era Y va a ser el logaritmo neperiano de la presión de vapor del solvente a la temperatura dada, que lo que era
X va a ser 1 sobre T, que lo que era la pendiente va a ser igual al negativo de delta HB sobre R, y lo que era la intersección va a ser igual a la constante B. Cuando nosotros hacemos eso, estamos linealizando, es decir, si nosotros procediéramos a dibujarlo en un eje, tendríamos que en el eje vertical vamos a colocar el logaritmo neperiano de la presión de vapor a la temperatura dada, ya que nosotros estamos diciendo que es igual a Y, y en el eje horizontal vamos a colocar 1 sobre T, que va a jugar el papel de lo que era X. Al hacer esto, si nosotros trazáramos el dibujo que deja, vamos a obtener una línea recta cuya ecuación va a ser logaritmo neperiano de la presión del solvente a la temperatura dada es igual al negativo de delta HB sobre R por 1 sobre T más B. Esa es la ecuación que vamos a obtener. Fíjense que tiene la característica de que es una línea recta con pendiente negativa. Esto es debido a que lo que juega el papel de la pendiente acá es el negativo de delta HB sobre R. Delta HB es positivo y R también lo es. Por lo tanto, esta expresión va a quedar negativa. Por eso es que sería la pendiente una línea recta con pendiente negativa. Nuestro trabajo es determinar delta HB sobre R y determinar la constante B. ¿Cómo podemos hacer eso? Lo único que tenemos que hacer es utilizar lo que se conoce como analogía. Es decir, ¿cómo se calcula la pendiente de una línea recta? Se tienen dos puntos y en el numerador a lo que sería la coordenada Y2 se le quita la coordenada Y1, y en el denominador a la coordenada en X2 se le quita la coordenada X1. Si nosotros hacemos ese procedimiento para nuestra línea recta, obtendríamos que M va a ser el negativo de delta HB sobre R. Obtendríamos que lo que se llama Y2 para nosotros es el logaritmo neperiano de la presión de vapor o la presión estrellita en el punto número 2, menos lo que viene a ser el logaritmo neperiano de la presión de vapor o la presión estrellita en el punto número 1, sobre 1 entre T2 menos 1 entre T1. Si nosotros aplicamos la propiedad del logaritmo neperiano, en la parte superior nos va a quedar P estrellita 2 sobre P estrellita 1 como argumento del logaritmo neperiano. Y si en la parte inferior aplicamos o realizamos lo que sería la suma de fracciones, vamos a obtener T1 menos T2 sobre T1 por T2, que al aplicar doble C va a tomar la forma T1 por T2 por el logaritmo neperiano de P estrellita 2 sobre P estrellita 1 entre T1 menos T2. De hecho, si hacemos un pequeño despeje con el menos, es decir, lo pasamos hacia el lado derecho y lo introducimos en el denominador, finalmente vamos a obtener una expresión para calcular lo que sería el calor de vaporización sobre la constante universal. Obtendríamos que lo podemos calcular como T1 multiplicando a T2 sobre T2 menos T1. Fíjense que hemos invertido lo que sería la temperatura 2 y la temperatura número 1, multiplicando el logaritmo neperiano de P estrellita 2 sobre P estrellita 1. Y esta es una expresión que nos va a servir para determinar el delta H de vaporización sobre la constante universal siempre que utilicemos la ecuación de Clausius-Clapeyron. Es decir, que acá la hemos demostrado, no tenemos que estarla demostrando en todo momento. Nosotros tenemos la ventaja de que conocemos tanto una temperatura 1 como una temperatura 2, y también tenemos una presión de vapor número 1 y tenemos una presión de vapor número 2. Por ejemplo, si vamos a la tabla y sugerimos que estos valores de acá sean los que pertenecen al punto 1 y estos valores de acá que sean los que pertenecen al punto número 2, entonces nosotros podríamos determinar el valor de ese delta HB sobre R. Todo lo que tendríamos que hacer sería sustituir esos valores en esta expresión. Obtendríamos, por ejemplo, que delta HB sobre R va a ser igual a la temperatura 1, que es 298, por la temperatura 2, que es 318, sobre
la temperatura número 2, que es 318, menos la temperatura 1, que es 298. Multiplicando al logaritmo neperiano de P estrellita 2, que en este caso es 200, sobre P estrellita 1, que en este caso es 50. Y con eso vamos a obtener lo que sería calor de vaporización sobre R, que va a tener un valor de 6568,54. Si inspeccionamos las unidades, veremos que queda en Kelvin. Entonces, así habremos obtenido la primera constante, y esta es una expresión general que podemos utilizar para determinar en cualquier ejercicio lo que sería el calor de vaporización sobre la constante universal de los gases. Lo segundo que desearíamos nosotros determinar vendría a ser la constante B. Ahora, ¿cómo podemos determinar la constante B? También por analogía con la línea recta. La B pequeñita es lo que se llama punto de intersección. Y esa B pequeñita tiene la característica de que se puede obtener al despejar, por ejemplo, de la misma ecuación de la línea recta, tomando lo que sería el punto número 1, sería B es igual a Y1 menos M por X1. O se puede obtener con los conjuntos de datos número 2, B igual a Y2 menos M por X2. En nuestro caso, esa B es la B mayúscula que nosotros deseamos determinar. Sería B va a ser igual a Y1, que sería el logaritmo neperiano de P1 estrellita, menos la pendiente, que en este caso la pendiente es menos delta HB sobre R, multiplicando a X1, que sería 1 sobre la temperatura número 1. Si multiplicamos los signos, nos va a quedar que B mayúscula va a ser igual al logaritmo neperiano de P estrellita 1 más delta HB sobre R por 1 sobre T1. Lo que acabamos de obtener acá es una expresión general para obtener lo que sería la constante B. Quiere decir que la podemos utilizar para cualquier ejercicio, no tendríamos que estarla deduciendo a cada momento. Entonces esta sería la expresión general para obtener ese valor. Ahora, se puede trabajar, lo que sí hay que hacer la acotación, se puede trabajar con el punto número 1 o se puede trabajar con el punto número 2. En este caso, todo lo que tendríamos que hacer es sustituir los valores. Los valores del punto número 1 sería logaritmo neperiano de P estrellita número 1, lo que se conoce como P estrellita número 1 es 50, más delta HB sobre R, que ya fue calculado, que es 6568,54 Kelvin, multiplicando a 1 sobre la temperatura número 1, que tiene un valor de 298 Kelvin. Va a quedar adimensional, es decir, sin unidades, y nos va a dar un valor de 25,95. Entonces, una vez que nosotros tenemos lo que es el valor de delta HB sobre R y tenemos el valor de la constante B, finalmente tendríamos lo que sería la expresión o la ecuación de Clausius-Clapeyron que podemos utilizar para determinar la presión de vapor para el solvente. Es decir, finalmente vamos a obtener que el logaritmo neperiano de la P estrellita de solvente para cualquier temperatura va a ser igual a el negativo de delta HB sobre R, multiplicando a lo que sería, bueno, vamos a cambiarlo por los valores. Sería 6568,54, que es el valor de delta HB sobre R, multiplicado por un menos en grados Kelvin por 1 sobre T más 25,95. Con esta expresión, para este ejercicio podemos determinar la presión de vapor para una temperatura dada. Todo lo que tendríamos que hacer entonces sería evaluar para qué temperatura deseamos la presión de vapor. Deseamos la presión de vapor para una temperatura de 308 Kelvin. Sustituimos y vamos a obtener logaritmo neperiano de P estrellita solvente para una temperatura de 308 Kelvin va a ser igual al negativo de 6568,54 Kelvin multiplicado por 1 sobre 308 Kelvin más 25,95. Eso, una vez que nosotros lo sustituimos y sacamos esa cuenta, el valor de ese logaritmo neperiano
nos va a dar aproximadamente 4,6236. Ahora todo lo que tenemos que hacer es determinar lo que sería la presión de vapor de solvente puro a 308 Kelvin. Eso sería igual a, tenemos que colocar E elevada a este exponente. Recuerden que tenemos que hacer un pequeño artificio matemático para eliminar el neperiano del lado izquierdo, y obtendríamos 4,6236. E elevado a 4,6236. Eso nos va a dar un valor de 101,86 milímetros de mercurio. Lo obtenemos en mercurio porque las presiones fueron utilizadas en milímetros de mercurio, es decir, las unidades. Así finalmente lo único que tendríamos que hacer es pasarlo a atmósfera, porque recuerden que todo empezó porque queremos determinar el número de moles. Entonces tendríamos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Obtendríamos un valor aproximado de 0,1340 atmósferas. Y así hemos determinado la presión de vapor del solvente para esta temperatura. Lo sustituimos en la ecuación que fue deducida en la parte anterior para el número de moles, y tendríamos que el número de moles va a ser igual a 0,005939 mol por sobre atmósfera, multiplicando a la presión de vapor, que en este caso es 0,1340 atmósfera. Y con eso vamos a obtener que el número de moles va a ser aproximadamente 0,0007958. Y aquí hemos determinado el número de moles de gas que se encuentra encima del líquido, o de vapor que se encuentra encima del líquido, utilizando la ecuación de gases ideales. Pero tuvimos que determinar la presión de vapor porque era la presión a la cual se encontraba el gas encima del líquido. Y utilizamos la ecuación de Clausius-Clapeyron. No podríamos leerlo de tabla ni utilizar Antoine, porque hay un punto muy importante, y es que nosotros no conocemos la identidad del compuesto. Es decir, no sabíamos qué compuesto tenía.